Del currículo a la clase de idiomas. ¿Alguna vez se han preguntado por qué una estrategia educativa que funciona perfectamente en un país puede fracasar completamente cuando intentamos aplicarla en otro? Es como comprar una planta porque en otro lugar creció preciosa, traerla a Colombia, ponerla exactamente en la misma materia y esperar que crezca igual. Pero hay un pequeño detalle: el clima cambió, el suelo cambió, la cantidad de agua cambió y hasta la planta es diferente. Y justamente de eso vamos a hablar hoy, de currículo, educación comparada y recontextualización, pero llevándolo a un terreno que nos interesa especialmente, la enseñanza de lenguas extranjeras en Colombia. Primero, ¿qué entendemos por currículo? Cuando escuchamos la palabra currículo, muchas veces pensamos en una lista de materias, temas, objetivos y contenidos, pero el artículo plantea una visión mucho más amplia. El currículo no es simplemente una lista de mercado, no es gramática, check, vocabulario, check, comprensión oral, check, siguiente. No. El currículo funciona más como un mapa. Aquí está lo interesante: un mapa no solamente nos dice dónde están las ciudades, también nos permite entender hacia dónde queremos ir y qué caminos tenemos disponibles. Por eso el currículo se entiende como algo flexible, en permanente construcción social, que refleja la cultura y responde a necesidades tanto locales como internacionales. Entonces, si hablamos de enseñar francés, inglés o cualquier otra lengua, la pregunta no debería ser únicamente ¿qué contenidos vamos a enseñar? También deberíamos preguntarnos ¿para qué queremos enseñar esta lengua? ¿A quién? ¿En qué contexto? ¿Y para qué realidad? Y esa pregunta cambia completamente el juego. Ahora, imaginemos que el sistema educativo es un edificio, tiene 3 pisos. El primero es el macro, el segundo es el meso y el tercero es el micro. Primer piso, macro. El macro es el nivel nacional. Aquí encontramos las políticas educativas, los estándares y las orientaciones que vienen desde las instituciones gubernamentales. Es como el arquitecto que establece las grandes características del edificio. Define cosas generales. Queremos que los estudiantes desarrollen estas competencias bajo estos estándares y que la educación responda a determinadas necesidades. Pero todavía no estamos dentro del salón de clase. Segundo piso, meso, subimos un piso. Llegamos al nivel institucional. Aquí entra la institución educativa y aparece el famoso PEI. Si el macro dice esta es la dirección general que queremos seguir, el meso responde perfecto, pero ¿cómo vamos a hacerlo nosotros teniendo en cuenta quiénes somos? Es como recibir una receta general y decir, sí, pero nosotros tenemos estos ingredientes, estas personas y estas condiciones, ¿cómo adaptamos la receta? Y finalmente llegamos al aula, al tercer piso. Aquí está el docente, los estudiantes, las actividades. Aquí aparecen las experiencias reales y aquí el currículo deja de ser un instrumento y se convierte en acción. Porque una cosa es escribir, los estudiantes desarrollarán competencias comunicativas, y otra muy diferente es entrar a un salón con 30 estudiantes y pensar, bueno, ¿y cómo hacemos que estos 20 estudiantes realmente hablen? Ese es el microcurrículo. Es el momento en el que las grandes decisiones se encuentran con la realidad cotidiana del aula. Y aquí donde aparece la recontextualización. Llegamos entonces a uno de los conceptos más importantes, la recontextualización. Imaginemos que tenemos una idea educativa. La idea nace en un país, luego viaja a otro, pero cuando llega no puede entrar intacta. ¿Por qué? Porque el contexto cambió. Es como una canción, puedes traducir la letra a otro idioma, pero si quieres que realmente conecte con el público, probablemente vas a tener que adaptar referencias, expresiones, elementos culturales. Esto es en cierta medida lo que ocurre con el currículo. La recontextualización consiste en adaptar un discurso, estrategia o definición cuando pasa de un contexto a otro. Aquí aparece entonces una idea fundamental. Adaptar no significa copiar. Durante mucho tiempo se pensó que si algo funcionaba en otro lugar, simplemente había que traerlo. En este país funciona, entonces hagamos exactamente lo mismo. Pero el artículo cuestiona esa idea de transferencia directa y propone evitar la simple traducción y reproducción de estrategias extranjeras. Pensemos en algo cotidiano. Imaginemos que alguien nos dice, esta chaqueta me queda perfecta. Compra exactamente la misma talla y modelo. La compramos, nos la ponemos y resulta que nos queda enorme. ¿La chaqueta era mala? No. ¿La persona estaba equivocada? Tampoco. Simplemente no tenemos el mismo cuerpo. Con los currículos pasa algo parecido. Una estrategia puede ser excelente y aún así necesitar modificaciones para funcionar en otro contexto.
Por eso, la educación comparada no debería funcionar como una máquina fotocopiadora, debería funcionar como un laboratorio. Observamos qué hacen los otros, comparamos, analizamos, preguntamos por qué funciona y después decidimos qué podemos adaptar a nuestra realidad. Ahora, llevemos esto a las lenguas extranjeras. Aquí es donde todo comienza a ponerse interesante, porque pensemos en la enseñanza del inglés o francés en Colombia. Tenemos referentes internacionales, estándares, libros de texto, tenemos métodos, materiales creados en Europa, Estados Unidos y otros contextos, y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Estamos utilizando esos recursos porque realmente responden a nuestras necesidades o simplemente porque vienen de lugares donde la lengua que enseñamos es predominante? No significa que debamos rechazarlos, al contrario, podemos utilizarlos, pero debemos recontextualizarlos. Por ejemplo, un libro puede proponer una actividad sobre transporte público en París, perfecto, pero podemos preguntarnos, ¿cómo conectamos esto con la experiencia de nuestros estudiantes? Podemos comparar París a Bogotá, podemos hablar de movilidad, discutir diferencias culturales, trabajar vocabulario, argumentar y de pronto ese contenido dejó de ser simplemente francés sobre París y ahora se convirtió en francés para comprender, comparar y hablar sobre nuestra propia realidad. Ahí está la recontextualización. 5 maneras de entender la educación. Ahora hagamos un pequeño viaje en el tiempo. El artículo presenta 5 modelos curriculares y para entenderlos fácilmente imaginemos que estamos viendo la evolución de una clase desde 5 ventanas diferentes. Primera ventana, vemos el profesor frente al tablero, hay contenidos, conceptos, disciplinas. El currículo funciona principalmente como un plan de estudios organizado. El conocimiento está en el centro. En lenguas extranjeras podríamos imaginar una clase donde lo principal sea: hoy aprendemos el passé composé. Regla, explicación, ejercicios, siguiente tema. Es una visión muy centrada en el contenido disciplinar. Abrimos la segunda ventana. Ahora aparecen objetivos, indicadores, resultados, medición. Todo debe poder observarse, cuantificarse. Es como convertir la clase en una lista de indicadores. ¿El estudiante alcanzó el objetivo? Sí, perfecto. No, hay que intervenir. La eficiencia se vuelve central. En idiomas podríamos verlo en una enseñanza muy orientada a objetivos medibles y pruebas estandarizadas. Tercera ventana, aquí dejamos de mirar únicamente el resultado. Ahora nos interesa el proceso. ¿Cómo aprende el estudiante? ¿Qué piensa? ¿Qué experiencias tiene? ¿Cómo interactúa? Es como dejar de mirar únicamente la fotografía final y comenzar a ver todo el video. Ya no importa solamente si el estudiante respondió correctamente, también importa cómo llegó hasta ahí. Cuarta ventana, ahora la educación empieza a mirar la sociedad. El currículo ya no es solamente una herramienta para transmitir conocimientos, también puede convertirse en una herramienta para cuestionar y transformar la realidad. Es como pasar de preguntarnos ¿qué estoy aprendiendo? A preguntarnos ¿para qué sirve lo que estoy aprendiendo y qué puedo hacer con ello en mi sociedad? El currículo adquiere una dimensión política y crítica. Y llegamos a la quinta ventana. Aquí aparece con mucha fuerza la identidad, diversidad, multiculturalidad. Ya no hablamos entonces de un estudiante genérico, hablamos de personas concretas, con historias, culturas, experiencias, identidades. Y esto es especialmente interesante para la enseñanza de lenguas, porque aprender una lengua extranjera no significa simplemente aprender palabras nuevas. También significa entrar en contacto con otra manera de interpretar el mundo. Entonces aparece esta pregunta: ¿qué ocurre con mi propia identidad cuando entro en contacto con otra cultura? Bueno, aterricemos todo esto, porque hablar de currículo, modelos y recontextualización puede sonar muy teórico, pero en realidad termina en una pregunta bastante concreta y es ¿cómo enseñamos lenguas extranjeras en Colombia de una manera que tenga sentido para los estudiantes colombianos? Podemos volver a nuestros 3 pisos. Tenemos las políticas nacionales, los estándares, tenemos la institución y su PEI, tenemos al profesor, al estudiante y el aula, y los 3 deberían conversar. Pero si cada piso va por su lado, tenemos
un edificio con 3 pisos, pero sin escaleras. Y ahí está el problema. Entonces, ¿qué debería seguir un currículo de lenguas? La pregunta es, ¿por qué enseñamos la lengua? Para trabajar, para comunicarnos, para acceder al conocimiento, para participar en contextos interculturales, para ampliar oportunidades. Segundo, ¿cuáles son los ejes transversales? La comunicación, el pensamiento, la práctica, es decir, no enseñar cada habilidad como una isla, porque escuchar, hablar, leer y escribir no deberían vivir en continentes separados, deberían formar parte del mismo ecosistema comunicativo. Y tercero, la selección de los contenidos. Aquí nos preguntamos qué necesita realmente aprender el estudiante. No se trata de meter todo, se trata de seleccionar aquello que nos funciona como la estructura de un edificio. No necesitamos poner todos los ladrillos posibles, necesitamos los ladrillos que permitan construir algo sólido. Bueno, si tuviéramos que quedarnos con una sola idea de todo esto, sería esta. El currículo no es una receta universal. Es más parecido a una receta que debe cocinarse con los ingredientes del lugar. Las políticas nacionales son importantes, los referentes internacionales son importantes, los modelos pedagógicos son importantes, pero ninguno de ellos puede reemplazar una pregunta fundamental. Y es, ¿esto tiene sentido para nuestros estudiantes y para nuestra realidad? Porque enseñar una lengua extranjera en Colombia no debería significar simplemente traer otro idioma al aula. Debería significar abrir la puerta hacia otras culturas sin cerrar la puerta a la propia.